Holgado, sí. No de Olga, de la radio AM530 Somos Radio, Radio de las Madres. Holgado con H. Claro. Antes que empiece, Lugones el domingo... ¿Vamos a ir hablando de boxeo? No, ya está. El sábado pasado me dijo, antes de entrar, agarró el celular, me mostró un chat, andás a ver, privado, ¿viste? Que venía de la mayor profundidad del poder, y me dice, mirá, 45, ¿cuánto era? 45 a... Sí, ni se acuerda. 45 a 38, no me acuerdo cuánto daba. Pero daba una ventaja linda a favor del peronismo. Yo lo ponía un poco en duda, porque dije, che, me sorprende un poco. Los datos que tengo yo van de 3 a 5 puntos de diferencia. Esto ya habla de una diferencia de más de 10. No sé, digo, sería buenísimo que el peronismo le vaya bien. Paliza es la palabra. Sí, y él me dijo, mirá, si pasa esto, sería complicado para el gobierno nacional, ¿no? Con otra frase me lo dijo, pero bueno, más parecía a lo que dijo en el capítulo anterior, pero bueno, no importa. Yo estaba muy pesimista. Sí, muy pesimista. Yo, no puedo decir que acá lo anticipamos, pero veníamos dando muchas encuestas. Quiero hacer una defensa muy breve de las encuestadoras, de algunas. No te metas ahí. No, pero lo voy a decir así. Es más digno defender. No, está bien, lo sé, pero voy a decir... Es digno defender lo del... Encuestas Lugones, calidad asegurada, ¿no? No, lo voy a decir en este sentido, porque una cosa, desde el punto de vista militante, uno tiende a bajonearse porque no le cree a las encuestas. Si uno piensa que hay que adivinar, no lea ninguna encuesta. Lo que uno puede tener, tal vez, es alguna foto de aproximación con las encuestadoras serias. Ahora, que te saquen, sí, a veces ocurre, pero es muy difícil predecir al milímetro. Poner que lo entiendo, pero no puede ser que no haya una encuesta, o bueno, una de había 25... Había una que no que hayan daba. visto la posibilidad que el peronismo ganaba bien. Sí. Lo máximo que se le daba al peronismo es ganar por uno. Había una la que vos mostraste, pero después el resto lo daba perdedor. Hay una que le daba perdedor por 10 puntos. Sí, esa estaba operada por Milei. Yo me voy a sumar a algo, vos sos médico, ¿sí? Te podés equivocar en un diagnóstico, a todas las personas nos pasa, esperemos que no a los médicos ni a la gente que opera. Trabajás en una encuesta, o sea, en una encuestadora, sos especialista en medir los números electorales, te podés equivocar una vez. No puede ser que cada 2 años y los 3 meses anteriores a las elecciones te equivoques siempre, hermano. No puedes. Dedíquense a otra cosa, viejo. Búsquense un trabajo honesto. No, pero para ahí la gente no contesta lo que Pero entonces dedíquense a otra cosa. La gente, no es que miente las encuestadoras, miente la gente cuando le pregunta. O no contesta. Ahora, una pregunta, digamos, pensando para el resumen semanal. Che, qué bien que reaccionó el gobierno porque salió con medidas muy audaces. Toda la gente nueva que incorporó a la mesa política de Milei es extraordinaria, ¿no? Sí, cómo le restaron poder a Karina Milei también, ¿no? No me lo vi venir. Patricia Bullrich. ¡Qué sorpresa! Nombre nuevo. ¿Me puedes explicar un poco de aire para el poder. Vos que puedes explicar cosas muy difíciles de explicar. ¿Me puedes explicar qué es esa mesa? Yo creo que está bueno lo que dice Santi, pero... un poco para volver y retomar por lo que dice Santi, para volver a lo que veníamos diciendo de las encuestas. Nosotros acá vinimos diciendo, che, hay una ventaja para el peronismo. Obviamente que no pensábamos que era de 14, 13 puntos, claro. Por supuesto. Yo pensé que estábamos en una elección más reñida en la primera, pero holgada en la tercera. Resultó ser que ganamos en ambas secciones, lo cual te da automáticamente casi la victoria general en la provincia de Buenos Aires. Ganamos por más de 1 millón de votos. Eso fue realmente muy positivo. Y bueno, como siempre, por supuesto que en política, un poco el que gana tiene la razón. No es una razón que es un cheque en blanco de aquí para siempre, pero por lo menos en términos del análisis concreto, de la situación concreta, te da la razón. Y eso, sin lugar a dudas, fortalece al gobernador Axel Kicillof, que fue el que definió y el que trazó la estrategia electoral, que definió la forma que debían tener las alianzas, que logró torcer el hecho de que la negociación se deje de hacer en un lugar y empiece a hacerse en la gobernación. Digo, hay una serie de puntos que él venía discutiendo que de alguna manera se terminan verificando en este resultado. El hecho de que él haya preferido que de alguna manera en términos electorales se localice la elección en los territorios, pero en términos de discurso se discutan la cuestión nacional, es también un punto. Digo, porque, ¿qué le decían? No, si provincializás y si municipalizás, lo que empezás a discutir son concejales y consejeros escolares y algún diputado, pero te olvidás de pelear contra Milei. Lo cierto es que el gobierno y la gobernación, ambos discutieron en términos nacionales la elección. Por supuesto que el escándalo de las coimas, todo eso colaboró porque la elección desde el lado de Milei estaba
pensada discutirla en los términos de la inseguridad y en los términos de la supuesta esta idea de que la gente de Buenos Aires caga en un balde, que sería una especie de figura bastante poco rebuscada para explicar el atraso moderno que tiene nuestro conurbano. Solamente para poner ahí un matiz y provocador, si querés. Es la versión de ellos, la del balde, es la versión de ellos de la nuestra cuando le decimos los que votan a Milei son subnormales. Sí. Es una simplificación muy obvia del otro para no hacerte cargo de las cosas que vos no hiciste. Digo, cuando uno no piensa en forma muy esquemática y estereotipada, te puede pasar lo que nos pasa con Majul. Que uno dice, este tipo no tiene ni idea de lo que es el periodismo, hasta que Milei pierde la elección y saca un decálogo de todo lo que hizo mal y decís, esto es perfecto. Las 10 cosas que dice Majul que el gobierno hizo mal son exactamente lo que, por lo menos yo, y creo que varios de los que estamos acá y varias, pensamos de lo que hizo mal Milei, ¿no? Hizo una lista que muchos lo cargaban porque le ponían sublime abajo, no impecable, antológico. Él, consignaba faltarle al respeto a los demás, hacer pasar momentos terribles y horribles a la gente discapacitada, que se conozcan hechos de corrupción graves, hacerte el sobrado cuando en realidad estás en un momento muy crítico, no controlar la microeconomía y pensar que la macro y el discurso macro lo resuelve todo. No restarle poder a... La macro tampoco, porque... Por supuesto. Ni la macro ni la micro. Pero supongamos que le concedemos que habla solo de la macro, no que la resuelve, que habla de la macro. Que habla de eso. Que corra que no haya corrido de ciertos lugares a los Menem. Una serie de cosas que, claro, uno dice, sí, por supuesto, ¿cómo uno no estaría de acuerdo? Y dice, entonces Majul recuerda lo que es el periodismo, lo ejerce solamente en algunos momentos y después solo es un operador o agitador político, ¿no? En esta línea... pasaron varias cosas en la semana. Por supuesto que hubo un sector del peronismo. Yo el peronismo lo divido en 3 sectores hoy. Uno es un bando, el otro es el otro bando y el tercero es el pueblo. Que está un poquito más cerca de uno de los bandos hoy, con el resultado opuesto, pero que dice, che, loco, me parece igual que... los quiero. Sí, o sea, como que medio que los quiero, pero también un poco me rompe las pelotas, porque mirá, estaba de Perón. Gobierna un chabón que dice barbaridades y que nos mata de hambre y ustedes están medio boludeando. Y dice, los voy a votar, acompaño un poco más de cerca a uno de los bandos, pero tampoco piensen que está todo resuelto. Hay cosas por resolver y fíjense en nosotros de alguna manera, ¿no? Este tercer bando, que sería el pueblo, me parece que es importante que lo pongamos arriba de la mesa y que lo pensemos porque lo trae siempre Quique, y yo lo quiero recuperar, lo quiero rescatar, que es esta idea de, che, yo si el pueblo nos acompaña, por lo menos voy a pensar la opción que está discutiendo el peronismo. Pero mucho no convence muchas veces los términos en los que se dan algunas discusiones. Digo, si se produce un hecho como la elección del domingo pasado y un sector niega absolutamente cualquier tipo de acierto posible, y es muy difícil pensar en una discusión honesta. Digo, puede haber diferencias de criterios, puede haber discusiones. Para mí, una de las cosas que me resultaron más ruidosas fue que, por ejemplo, Máximo Kirchner salga a decir que él le preocupaba más que lo de la corrupción de Karina, lo que hacía Caputo. Que me parece que conceptualmente uno la puede pensar en la frase y está bien, porque uno dice, lo de Karina es un accidente en la gravedad del programa económico que de verdad daña al pueblo. Está bien, pero me parece que la falta de timing complica una discusión de cara al pueblo, porque el pueblo evidentemente sí se preocupó por lo que apareció de Karina Milei, fue un tema de discusión social, inclusive para la derecha del electorado, que haya por lo menos una sospecha con alguna evidencia tan grande de corrupción y que empiece, en estos días se conoció que Españolo parece que va a estar en calidad de arrepentido, Cerimedo parece que se sumó también como arrepentido, dicen que hay una triangulación con las causas de Brasil que a él lo complicaba, entonces accedió a presentarse para poder obtener algún beneficio jurídico. La verdad es que no lo sé, pero evidentemente fue un tema que al pueblo lo conmovió. Entiendo que el peronismo no quiere hablar de corrupción porque es una agenda de la vereda de enfrente, por decirlo de alguna manera. Hemos sufrido nosotros muchas veces esa acusación. Eso es cierto, pero hay que decir también que, hay una idea social. ¿Se acuerdan que hablábamos la semana pasada lo de las fake news? ¿Cómo haces para entrarle a alguien con una fake news? Tiene que haber una parte de la fake news que sea verosímil. Sí. Que dentro del relato que está construido, uno diga,
Bueno, es probable. Evidentemente, hay un sector grande de la población que cree que en la política se desarrolla la corrupción. Bueno, a partir de eso, cuando lo puede verificar con un funcionario público que está hablando con otra persona de una forma, digamos, tan desprejuiciada de un tema tan delicado, bueno, a la gente le molesta, le genera ruido, y al mismo tiempo, si en la vereda de enfrente hay un gobierno que con todas las dificultades busca, pongo como ejemplo, cuando aparece, antes de lo del tema de corrupción, cuando aparece el escándalo de estas auditorías a los discapacitados que lanzó el gobierno de Milei, que yo hablé con muchos amigos míos que tienen familiares discapacitados, que significaban, por ejemplo, que te hagan ir a hacer una cola con una persona en silla de ruedas a verificar si se podía parar o no. Este tipo de situaciones horribles. Y los medicamentos también, ¿no? Eso ni hablar. Pero los medicamentos para discapacitados ya los dejaron de dar, eso es una cosa... Totalmente. Y la gobernación que hizo, antes de lo de la corrupción, dijo, che, loco, yo sé que no puedo resolverlo de fondo, pero por lo menos voy a hacer un ajuste de cuentas y voy a subir al 100% todo lo que ya doy en materia de beneficios sociales para la población con discapacidad. Eso habla de una agenda que tiene algún nivel de escucha con lo que le pasa al pueblo. La provincia más importante en términos de población, la mayoría de los discapacitados por estadística, por supuesto que están en la provincia de Buenos Aires. Hay un gobierno que está buscando con límites, por supuesto, porque es un gobierno provincial, que no puede responder a lo que le pasa al país en general. Bueno, una mínima situación de empatía, de escucha, eso me parece que también estuvo presente. Y ya te dejo, Quique, para mí lo que ocurrió el domingo pasado fue un doble plebiscito. A ver. ¿A qué me refiero? Por un lado, se plebiscitó la gestión de Milei si sí o si no, porque el propio Milei llevó a esa discusión. Dijo, la nacionalizó. Si kirchnerismo nunca más, bueno, el pueblo dijo, como ya lo dijo Feynman, parece que el peronismo y el kirchnerismo están bastante vivos. Eso por un lado. Y por el otro, el compañero Feynman. Si la elección era municipalizable y provincializable, si la hipótesis de que desdoblar era municipalizar o provincializar, y si la elección le da tan bien a la provincia, evidentemente el plebiscito a favor de Kicillof está claro. En esa línea. Ahora el gobernador habló de peronismo en el acto. Sí. Eso es interesante también. Peronismo, paz y democracia. Interesante la definición del gobernador. Iba a decir de la corrupción, que es una agenda, decía Santi, es una agenda incómoda para nosotros, el honestismo, ¿no? No se discuten las cuestiones de fondo, las económicas, en pos de una agenda honestista. En la agencia Paco Urondo alguien reflexionó en ese tono, y está bien, pero también está mal que la política muchas veces esté tan sucia, y es una realidad que hace que muchísima gente deteste a los políticos. En eso hay otro capital de Kicillof y su gente, su núcleo duro, sus principales ministros, que en principio son todas personas honestas. Y eso tiene que... Capaz que la vara está tan baja que estás pidiendo que las personas sean honestas, pero no es lo mínimo. Bueno, la política es muy barro, y capaz que hay una parte de la política que es barro, pero es muy barro. Entonces hace que a la gente es natural que a uno le entre de la política. Es natural que al pueblo le entre la bala de la corrupción. Si se sabe todo el tiempo, el menemismo construyó grandes hechos de corrupción que fueron develados por la justicia posteriormente, y más allá de la estigmatización a la clase política para despolitizar al pueblo, después está la realidad. Si hay gente que se hizo millonaria haciendo contubernios terribles con el Estado, vendiendo la Argentina... Pero es que no lo vamos a resolver acá, pero lo que digo es que hay un debate muy grande que se debe el país, por decirlo de una manera, y no solo Argentina, está claro que es un problema de casi todos los países del mundo, que es cómo bancás la actividad política. El financiamiento de la política. El financiamiento de la política es muy difícil. O sea, yo no estoy justificando a la coimera de Karina, pero digo, pero es parte del tema. Está claro que la situación que está viviendo el gobierno de Javier Milei en términos de del 3% de la coima tiene que ver con el financiamiento de la política y el funcionamiento político de un partido político. Entonces, hay algo ahí que hay que resolver, que es de qué manera se financian los partidos políticos para poder seguir adelante, para poder llevar a cabo las políticas, la militancia incluso de alguna manera. Entonces, bueno, es difícil, digamos, no sé si es tanto, o sea, el que esté libre de pecado que tira la primera piedra, digamos, porque es difícil. O sea, obviamente todos los partidos hacen algunos arreglos con algunas empresas, de alguna manera. Hay algo que hay que resolver porque de alguna manera se tiene que financiar la política, y bueno, en este caso se lo llevaron ellos un par de semanas antes de la elección. Pero después también hay otra cosa que si
la corrupción es un problema transversal, digamos, de la política y de la sociedad, para no solamente ponerlo en la órbita de la justicia, de la política. También, digamos, cuando uno ve que después solamente los procesos judiciales que llegan a juicio oral, los que avanzan son en Argentina, en donde los únicos que van presos son presidentes peronistas de cualquier espectro. Presidentes y no presidentes, hay ministros también. Bueno, ministros, etcétera, digamos, funcionarios, pero digamos, sobre todo digo de presidentes, porque digo el caso de Menem, que fue preso, digamos, y el caso de Cristina, digamos, también. Y ves que, digamos, las fuerzas partidarias de la oligarquía, que también tienen denuncias de corrupción gravísima, no llegan, no te digo a preso, no llegan ni siquiera nunca a juicio oral. A una instancia mínima de juicio oral, estoy diciendo. Bueno, me parece que hay algo ahí que eso hace que uno se cuestione sobre desde dónde se plantea eso de la corrupción. Me parece genial este debate que salió mínimo. Quiero cerrar con una reflexión muy breve, más teórica, más abstracta. Se habló muchísimo de que este proceso es un proceso de intentar jubilar a Cristina. Un intento de, se termina una etapa, ya está, ya fue, que se vaya a su casa, otro eufemismo para referir a la jubilación de un dirigente. Vamos a utilizar un poco la teoría, brevemente, que es la teoría que se toma como válida por el sector que plantea esto, que es la teoría populista, ¿no? La teoría de Ernesto Laclau. Laclau habla mucho de pensar la política como la retórica, con los fundamentos retóricos de la sociedad, ¿sí? Muchos no están de acuerdo con esto, pero vamos a tomar esta teoría porque es la que toma como válida el sector de la política que dice que el gobernador, por ejemplo, quiere jubilar a Cristina. Entonces, Laclau dice... vamos a pensar la metáfora como sustitución y la metonimia, que son dos figuras retóricas, como desplazamiento. La idea de este sector que acusa al gobernador sería que hace un movimiento metafórico, quiere reemplazar, sustituir a una persona con otra. Me parece que lo que está ocurriendo es un movimiento metonímico, que es el de desplazamiento, que no tiene que ver necesariamente con ir a tu casa, con jubilarte, con salir del lugar, sino justamente con la idea de que una mesa que estaba centralizada absolutamente por un solo sector, empiece a operar en un desplazamiento que ubique nuevos sectores que no estaban. Digo, inclusive el propio desarrollo de este espacio Fuerza Patria, tan complejo, tan a los codazos, que metió a gente tan disímil como Moreno, Kicillof, Máximo Kirchner en un mismo lugar que parecía masa, que parecía imposible. Bueno, evidentemente lo que me parece que está ocurriendo es una lógica más del peronismo, del trasvasamiento, que es un movimiento metonímico, si lo pensamos desde la lógica de esta teoría del populismo de Laclau. Un movimiento de desplazamiento para que aparezcan por lo menos verdades comunes parciales. Esto que decía Néstor Kirchner, ¿no? Verdad relativa, mi verdad relativa con la otra verdad relativa. Por supuesto que por ahora no hay una síntesis y no la va a haber porque hay una discusión de poder de fondo y cuando se discute poder es difícil que se ponga por delante la patria porque el poder es una cuestión muy física en un punto. Lo que no ocupa uno lo va a ocupar el otro. Ojalá que en octubre el peronismo pueda ganar para seguir consolidando este camino y que la victoria le allane la racionalidad al proceso de trasvasamiento. Ojalá. Vamos a una tandita y ya venimos. Más es más, más por menos, menos mal que no más, mal que mal, menos por menos que cero, pero más que menos, pero menos mal que más. Bueno, más o menos bien, y punto. Somos radio.